danzas de tijeras hay muchas. Algunas se han escrito, otras se han contado y otras siguen sucediendo. Esta es una historia más cercana a nosotros. Sí, a nosotros que vivimos aquí en Lima. Porque muchas veces tenemos esa nostalgia provinciana. O simplemente, con razón o sin ella, queremos acercarnos a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, en fin, a nuestra cultura viva. Esta es la historia de una danza. Y como toda historia, tiene un inicio. Esta empezó cuando ella tenía más o menos 5 años y su hermano 8 años. Habían ido con sus padres a ver a sus abuelos, a Ayacucho.
el agua. Todo el pueblo tenía alma de fiesta. Había mucho color. Los pasos eran presurosos, contentos. Había muchos danzantes. Ella, niña, quedaría impresionada por las imágenes, el movimiento, el sonido. Son danzantes de tijera. ¿Para qué tienes tijera? Es la costumbre, hijita, con la tijera. Yo también quiero ser danzante. Vamos, chicos, vamos. La prima nos está esperando con un rico caldo de cabeza. En la noche, cuando llegaron a la casa de la abuela y de la prima, la niña durmió y mientras dormía, soñó que bailaba junto a su hermano y que hacía los mismos movimientos, escuchaba el mismo sonido junto a su hermano. Mi oído escucha, mi corazón palpita, mi alma despierta, mi cuerpo se mueve.
Ahora está a punto de consagrarse. Está parada frente al espejo. El camino no fue fácil. Y los recuerdos. Inmóvil a la luz, pero danzante. Cuando terminaría su secundaria, se encontraría nuevamente con su camino, aquí en Lima. ¿Sabes? Estaba pensando en invitar a Fernando a mi fiesta de 15 años. ¿Qué piensas? ¡A Fernando! Recuerda que si invitas a Fernando, vas a tener que invitar a todos sus amiguitos y no sé qué tan conveniente sea. No sé, creo que invitaría a Fernando, a su hermano, a su primo. ¡Ey! ¡Son danzantes de tijeras! Estábamos hablando de quién iba a invitar a mi fiesta de 15 años. ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme! Vamos a seguir aprendiendo la danza de las tijeras, pero en esta ocasión vamos a hacer la secuencia costumbrista del tipac tipac. Ray ray taray ray 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 taray ray 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 taray ray 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 taray ray ray taray 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 ray ray taray ray 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 taray ray taray 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 ray ray taray ray 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 taray ray. Vamos, Raya. Ray ray taray ray 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 taray ray 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 taray ray 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 taray ray ray taray 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 ray taray taray ray taray 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 ray 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 taray 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 descansa. ¿Sabes? Ya me tengo que ir. Acompáñame, vamos. Oye, un ratito más. Pues mira, quiero mirar todo. Ya me tengo que ir. Acompáñame. Ya, ¿sabes? Tú ve yendo y yo te alcanzo después, ¿sí? Ya, está bien. Chao, cuídate. Ray ray taray ray 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 taray ray 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 taray ray 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 taray ray ray taray 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 ray ray taray ray 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 taray ray taray 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 ray ray taray ray 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 taray ray taray ray taray ray 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 taray ray 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 taray ray 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 taray ray taray ray taray ray taray ray Desde ese día siempre estaría mirándolos. Un día se armó de valor. Disculpe, señor. ¿Cómo puedo hacer para yo también aquí bailar con ustedes? Esta danza de una trascendencia. Tienes que tener maestro. Esta danza no es para mujeres. ¡Trascendencia, maestro! ¿Qué acaso no solo basta con que yo quiera bailar? No, este es un esfuerzo físico. Además ya estás grande. Si fuera sido niña, hubiera sido otra cosa. Ray ray taray ray 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 taray ray 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 taray ray 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 taray ray ray taray ray taray Decidió más que sí quería ser danzante, a pesar de la negativa del maestro. Siempre estaría ahí mirándolos, imaginando los pasos, los movimientos. Ya se había aprendido algunas secuencias, pero las tijeras, eso sí que parecía difícil. Un día, el maestro no vino, estaba el discípulo, la oportunidad.
Siempre vienes a vernos, ¿verdad? Yo te veo escondida. El maestro también te ve, pero se hace nomás. ¿Te gusta realmente? A ver, practica. Yo quiero aprender con ustedes, pero ¿sabes por qué ese señor no quiere que baile con ustedes? El maestro es muy disciplinado. Seguramente porque soy mujer. Ese señor ya debería de comprender que estamos en otros tiempos, que las mujeres también podemos bailar. El maestro lo que quiere decir en verdad es que para las mujeres es más difícil, porque por tradición la gente cree que el danzante de tijera es varón. Por lo tanto, a las mujeres les es más difícil. Los danzantes más viejos no están de acuerdo. Realmente te tiene que gustar, si no, a la primerita nomás se va a desanimar. Pero a mí me gusta. Yo quiero bailar. Yo quiero hacer lo que hacen los danzantes. Lo que haces tú, lo que hace el señor, el maestro, como dices. Entonces danza. Tienes movimientos para pampa ensayo, pero una cosa es bailar con tijera y otra sin tijera. Tijera. Oye, préstame tus tijeras. No, la tijera no se presta. Vas a ver que en una te No, gano. la tijera es personal. Dame un ratito nada más. No. Yo ya me iba. Chao. Mañana vienes. Vamos a ensayar. Señor, ¿yo puedo ensayar ya con usted? Voy a estar puntual. Ahora, Brian, vamos a empezar con otra secuencia. Esta secuencia es de alto ensayo. Son números arriba. Y es así. Vamos, Brian. La música acompaña cada nota, cada movimiento es un palpito, un sentimiento, y mi cuerpo se mueve y baila. Muy bien, chicos.
vamos a seguir aprendiendo un poco más de la danza y sus secuencias. Esta secuencia se llama tonada. Es bailable. Se baila así. Muy bien. Ahora tienes que practicar con tus tijeras. Si quieres ser la hija de Guamani, el espíritu de la montaña, para que seas un danza. Oye, ¿dónde consigo esas tijeras? ¿Cuánto está o cómo? Ya, pero tienes plata. Hay un herrero ya que lo hace bacán. ¿Dónde? Te puedes dejar tu coma. Tenía que decirle a sus padres. Sola no podría conseguir el dinero. Ellos no sabían nada. Así que había llegado el momento de decirles la verdad. ¿Qué? ¿Tijeras? ¿Danzante? Eso es para hombres. ¿Cómo vas a bailar? Deberías dedicarte a estudiar. Ya vas a terminar el quinto de secundaria y debes postular a la universidad. Ay, hijita, estás pensando tonterías. Bailar. Ay. ¡Mamá! ¿Danzante de tijera? ¿No es eso que dicen que es de la magia oscura? Son los upaihuahuahuas, hijos del diablo, que han hecho un pacto con el demonio para bailar así como lo hacen. Por eso a los danzantes se les prohíbe entrar con sus trajes a las iglesias. No, hijito, no, hijita, así como dice tu papá, mejor dedícate a estudiar. ¿En qué cosa te estás metiendo? ¡Tía! Hola, ¿cómo estás? ¡Tía! Pasa. Tú sabes que estoy en camino a ser una danzante de tijeras. Pero mi maestro me ha dicho que ya puedo tener unas tijeras. Pero el problema es que están demasiado caras y ni mi mamá ni mi papá me quieren ayudar. Tijeras. Bueno, ya, está bien. ¡Ay, Yo te tía! presto. Te amo, eres la mejor del mundo. Ya, ¿qué pasa? Pero voy a necesitar que estés en el ritual. ¿Es necesario? Sí, tía, ya te cuento. Mira, Bueno, necesito vamos, que vamos. Las tijeras hay que usarlas con mucho cuidado. La hoja más pequeña que va abajo se llama hembra. La hoja más grande es macho. Antes se usaban solamente sonajas de cobre. Dentro tenían unas semillas. Con la llegada de los españoles, el metal era considerado como algo mágico. Hay que usarlas con mucho cuidado. Si se separan cuando estás bailando, tu energía se puede escapar.
¿Crees que eres una danza? Al igual que los tusulaitas, los danzak son seres elegidos. Adquieren su cualidad por vía sanguínea. Son los encargados de guardar las tradiciones y las costumbres de nuestra cultura quechua. ¿Algún antecesor tuyo ha pasado por esa cualidad? Tus padres ni siquiera quieren que dances. No has tenido ningún antecesor. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso ya no quieren que baile? ¿Acaso no estoy practicando lo suficiente? Es lo que te van a decir. ¿Y tú qué vas a responder? ¿Ya tienes un maestro? ¿Empezaste desde muy pequeña? ¿No sabes acaso que por tradición solo el varón es danzante? ¿Sabes que serás enterrada boca abajo para volver a la Pachamama? ¡Eres hija de la Pachamama! ¡Basta! 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 Y entonces giro. Siento que vuelo. Soy pulso. Soy ritmo. Soy armonía. Soy movimiento. Soy imagen. Soy amor. Soy odio. Soy mensaje de gratitud. Soy mensaje de duelo. Soy mensaje y bailo. 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 Bailo.
porque las historias se siguen escribiendo, se siguen contando, se siguen sucediendo en cada danza.
Muy buenas noches con todos. De manera muy especial les agradezco por estar presente. La Escuela de Danza de las Tijeras Puquio de Ayacucho, Perú, se hace presente con esta obra, Danza y Teatro, denominado Pachatinca, el bautizo de la nueva indumentaria y la consagración de un danza. Pero en esta ocasión no ha sido un hombre, ha sido una mujer. Le llamamos Warmi Danza. Gracias también a la Gerencia de Cultura, a la Municipalidad de Lima, por permitirnos estar aquí presentes, demostrando nuestras costumbres ancestrales. Agradezco también infinitamente a una gran persona que conocí de una manera taller virtual, dijo, presencial, virtual, pero pudo entender lo que es la danza de las tijeras. Agradezco por todo este trabajo a la maestra Eugenia Guamarí. Tanto tiempo en la danza, con 35 años en el arte, gracias a mi padre, don Silvestre Zaire Marca, gran hombre, conocedor de la danza de tijeras, y a mi madre linda, Albina Llana Zaire, que en el cielo me ilumina, y a todos mis hermanos danzantes y mis hijos. Y a él ha podido uno de mis hermanos enseñar a uno de los grandes danzantes costumbristas, y que acá también está presente con el trabajo de la escuela. Nos referimos a Paul Flores Capiri, Esnarcito de Parinacochas. Gracias, Paul. Tú sabes lo tantos tiempo en la danza, en el arte, hemos caminado. Ahora todo lo tienen de forma virtual, ¿no? Todo lo tienen rápido, pero nosotros hemos tenido que caminar, buscar a un maestro a que nos enseñe. Pero gracias a los sapos mamanis, mi padre ha estado siempre guiándonos, a todos nuestros hijos varones especialmente. Pero ahí estamos encaminados. Quiero agradecer también en la parte musical al maestro Zancudo de Andamarca. Gracias, maestro. Gracias por acompañarnos. También en el arpa andina, al maestro Táncar de Apurímac. También hoy día nos acompaña nuestro hermano espiritual, que siempre estamos encaminados a entender un poco más nuestras ceremonias, a nuestro hermano Pawan. ¿Dónde está nuestro hermano Pawan del Potuto? Ahí está mi hermano. Por ahí debe estar. Ahí está mi hermano. Gracias, hermano. Y bueno, de manera muy especial, no me estoy olvidando, chicos. Sí, este trabajo no fuera por ustedes, creo que estaríamos yo solito bailando. Pero gracias y un aplauso fuerte a todos mis alumnos de la Escuela de Danza y Tijeras Puquio de Ayacucho, Perú, a mis niños danzantes. Han visto, están en un proceso. Qué bonito. Me llena mucha alegría de poder encaminar a otro tipo de espectáculos, que no solamente es danza y es teatro. Espero que hayan conocido un poco de la indumentaria que representa. No es solamente bailar y ponerse un vestuario y dejarlo ahí guardado. Todo significa algo. Todo tiene un nombre y el porqué. Y es una historia para seguir difundiendo y en otras ocasiones. Va a venir nuevos proyectos más para ustedes, para que conozcan lo que es la danza de las tijeras y reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchísimas gracias por su presencia a todos mis amigos, amistades que veo por ahí. Gracias, lindo público. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, Perú.
Thank you.